Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy, 9 de octubre, damos inicio al curso Trabajo Social en el ámbito educativo. Va a tener una duración aproximada de 8 semanas. Por lo tanto, en este curso vamos a abordar distintas concepciones teóricas de lo que es educación, que es escuelas de tipo formal, no formal e informal, ¿sí? Vamos a abordar también qué es la enseñanza, entre otras concepciones muy interesantes que nos van a ayudar a comprender el contexto educativo y de la misma manera cómo nosotros como trabajadores sociales intervenimos en esta área tan bonita porque tenemos interacción con distintos niveles de educación o niveles educativos, desde el preescolar, desde el nivel básico que comprende pues, la primaria, la secundaria, y bachillerato y, ¿por qué no?, hasta licenciatura. Y cómo en cada uno de estos niveles la forma de intervención o nuestra práctica es totalmente diferente, pero con un mismo fin, promover el desarrollo de la comunidad estudiantil. ¿Sí? Vamos a abordar también que nuestras instituciones educativas no solo somos pertenecientes a solamente en un contexto público, sino también en un contexto privado tenemos trabajadores sociales, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya registraron sus asistencias? En el grupo, por favor, en el grupo de WhatsApp, registren su asistencia. Bueno, el objetivo de la primera unidad es que vamos a analizar las definiciones y características de educación como herramienta de intervención profesional de los trabajadores sociales, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, Diana, Andrea, Miscu e Isael, bueno, Abraham, ¿cómo definen educación? No se amontonen. Bueno, sí, amontónense porque no quieren hablar. ¿Cómo definimos educación? Yo educación lo veo como enseñanza, ¿no? Enseñar algo que nosotros sabemos o sobre alguna materia, algo que nosotros sepamos y lo estamos enseñando, yo digo que eso es una educación. Ok, Abraham, muchas gracias. Isael, ¿cómo concibe el concepto educación? Pues para mí en lo particular siento que es como un proceso, ¿no? de enseñanza, principio, principio teórico de ir aprendiendo generalmente. Ok, a ver, aquí ya les puse algo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿O solamente aparece la pantalla de Word? ¿Solo Word? No, solamente aparece la que dice cómo defines educación. Ah, ok, bueno, seguimos. A ver, Diana, ¿cómo? Gracias, Isael. Voy anotando sus participaciones. Diana, Yo lo definiría como la transmisión de los conocimientos que se tienen, pueden ser empíricos o pueden ser fundamentados. No recuerdo la otra palabra, que se va dando de generación tras generación, porque no únicamente se educa en la familia, se educa en la sociedad y se educa en todos lados. ok, gracias, Diana. ¿Y Andy? Bueno, para mí la educación son un conjunto de conocimientos que una persona tiene, ya sea desde valores hasta algo teórico o algo más especializado, como es estudiar lo que es prepa, una licenciatura. Para mí es eso. Muy bien.
Gracias, Andy. Su compañera pregunta que si no eran las 5:20. Creo que les comenté, ¿no? Me voy a ponerle pausa. Miren, de la mano con cada uno de sus comentarios, ¿cómo concebimos la educación? Efectivamente, iniciamos con que la educación es un proceso. Por ahí empezó acertando también Isael. Pero de ahí se va construyendo que es un proceso de socialización. ¿Por qué? Porque Diana comentaba, son conocimientos que se van transmitiendo hasta de generación en generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso de socialización. En este proceso de socialización entre las personas, se van desarrollando distintas capacidades intelectuales, capacidades, ahora sí, cognitivas, capacidades físicas, distintas habilidades, distintas, ahora sí que formas de que el ser humano concibe ahora sí que un cúmulo de información, de conocimiento, ¿verdad? En el cual con ese conocimiento va a generar distintas destrezas, distintas habilidades, porque va a saber qué hacer con toda esa información, ¿sí? Para esto, el trabajo social, vamos a identificar este proceso de socialización que es la educación. Nos quedamos. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de qué es trabajo social en el ámbito educativo? ¿Una o dos participaciones? ¿Leen? Pues yo lo veo, lo entiendo como la intervención que tenemos con los alumnos, por así decirlo, para ayudarlos a solucionar algunas dificultades que se les puedan presentar tanto dentro de la escuela en cuestión de alumno maestro como fuera de la escuela, porque a veces llegan a la escuela con infinidad de problemas que vienen desde casa. Efectivamente. Me gustaría escucharlo, Isael, más usted que está en ese contexto educativo. ¿Qué sabemos de trabajo social en el ámbito educativo? Ahora sí que Pues, diga, adelante. pues más que nada, maestra, ya es en lo colectivo con los alumnos principalmente y a mi consideración mía y con los padres de familia, ¿no? Para, por ejemplo, la intervención de la asistencia de los alumnos en rezago educativo, podría decir una intervención. También la participación de los padres de familia, involucrarlos en su educación, tanto desde casa como en la escuela también. Reforzar conocimientos de, se me fue la palabra, maestra. Se me fue. Pero sí, eso sería principalmente para mí. Muy bien. Gracias, Isael. Le voy a cambiar la siguiente. Bueno, la educación es arraigada a través de una necesidad, pero voy a abordar principalmente en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque educación no solamente está en un contexto, ahora sí que formal, ¿sí? Un contexto formal hace referencia a cómo nosotros estamos recibiendo conocimiento y tras recibir ese conocimiento nos dan un papelito, ¿verdad? Algunos un certificado, algunos un diploma, algunos un título, algunos nombramientos, etcétera. Eso es un tipo de educación que vamos a abordarlo desde el punto de una institución pública o una institución privada, ¿verdad? La educación dentro de un contexto educativo formal es una actividad
es un proceso que nos va a generar un resultado, ¿sí? Es un proceso multidireccional, nos refieren algunos autores, en el cual nosotros como docentes, incluso alumno-docente, docente-alumno, alumno-alumno, hay un proceso de interacción social que transmitimos conocimientos, valores, costumbres e incluso formas de actuar, ¿verdad? Es un proceso ahora sí que de vinculación en el cual nosotros vamos a relacionar nuestra forma de pensar y cómo concebimos las cosas y transmitirla a nuestros alumnos, ¿sí? Dentro de una institución educativa es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad pertenecientes a una institución, es decir, estamos dados de alta ante una institución pública o privada. Están nuestros nombres registrados, ¿verdad? Eso es dentro del contexto educativo formal. Sin embargo, existen 3 tipos de educación. Bueno, la educación también hace referencia a la acción del educador respecto al educando, la cualidad de una persona que muestra un comportamiento según normas de urbanidad o pertenecientes a una ciudad y también de su desarrollo personal. Dentro de la educación vamos a transmitir nuestras formas de vivir, nuestra cultura, de dónde pertenecemos. Muchas veces decimos, o escuchamos, perdón, por ejemplo, cuando vamos a la Ciudad de México y escuchamos alguna palabrita que haga referencia aquí a nuestros compañeros o nuestros hermanos de aquí de Guerrero, ¿no? Que escuchamos palabritas ahí que nos hacen referencia que nos quedamos así de, este viene de Guerrero, este es de Acapulco, este es costeño. Como el pues. El pues, sí. Ese nadie nos los quita. Nadie. Salimos de Chilpancingo, de Guerrero, y vamos a Toluca, México, Puebla, donde vayamos. Sacamos el pues y ya la gente sabe que somos de Chilpancingo o de Guerrero. Y uno dice, uno ya es natural, ¿no? Entonces, parte también de esto que transmitamos de nuestro vocabulario cultural. ¿Qué hay de las personas que viven en tierra caliente? Hay una expresión, ¿no? No la voy a decir, me da pena, pero ya la saben, ¿no? Aquí quien vea nuestro video se lo pierde, porque ya ven que subimos este video a YouTube. Entonces, hacemos referencia que pertenecemos a cierto contexto y es parte de nuestra educación, es parte también de nuestra cultura, ¿sí? Dentro de la educación hablamos también de un contexto formal, un sistema escolar de un país. Por ejemplo, aquí tenemos una reforma educativa donde la educación es laica y gratuita. Por ejemplo, en América del Norte la educación no es laica y menos gratuita. Así tiene un costo, ¿sí? Tanto como el sistema de salud tiene un costo. Es muy diferente, ¿verdad? No sé si han escuchado esa parte. También hay operaciones que tienden a perfeccionar un determinado órgano o facultad o alguna especialidad. Es decir, cuando nosotros, bueno, ustedes están estudiando la licenciatura ¿en qué? En trabajo social, ¿verdad? Están recibiendo, ahora sí que, están en un proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a una especialidad que es trabajo social y pertenecen a una institución formal, pero privada. Vaya, ¿sí? Entonces, a esto hace referencia un poco de lo que es educación. Ahora, ¿qué será socialización? ¿Qué entendemos por socialización? Si educación es el proceso de socialización, ahora, ¿qué es socialización? ¿Los escucho? Una capacidad, profa, para poder interactuar con los demás seres vivos.
ya sea con una persona o con un animalito, con una planta, también se puede socializar. Más que nada es la interacción de uno con otro ser vivo. Es una interacción, ¿verdad? Socializar. ¿Quiénes socializan? Las sociedades, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros. Nosotros, los seres, ahora sí bien, los seres humanos. A ver, déjenme moverle aquí, ¿no? Sus fotos me dejan ver. Bueno, socialización es una transmisión de valores, normas, creencias, comportamientos. Hemos escuchado más los que tenemos hijos, que nos llegan a decir, oye, tu hijo se comporta y habla tal como tú, su mamá. Ah, es que entre mi hijo y yo, la mayor parte del tiempo estamos socializando. Es decir, yo le estoy transmitiendo valores, normas, creencias, comportamientos. Ya pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero la transmisión de estos hechos están dándose, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en la escuela? En la escuela, vámonos a la secundaria, cuando estudiábamos la secundaria, vámonos a la primaria o en bachillerato, ya si quieren en licenciatura también, pero piensen en algún maestro o una maestra que en su momento ustedes observaban sus comportamientos, sus creencias, sus valores y hasta normas de conducta que le transmitían de manera indirecta. Es decir, que no les decía, Isael, debes de comportarte así y así y así. No, sino que nosotros lo observábamos y a partir de la observación, de la interacción entre ambos, aprendíamos de ellos. ¿Sí o no? Bueno, recuerden, por favor, y ya me cuenten. Buenas tardes, Irene, bienvenida. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Quiero escucharlos. A ver. Yoli. Paola. ¿Están ahí? Bueno, dentro de este proceso de socializar, de socialización, la intervención de los docentes va a desarrollar distintas, ahora sí que potencialidades en cada uno de nosotros como alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades que podemos observar? ¿Quién observa las cualidades? ¿El educador o el educando? ¿Yajaira? ¿Están poniendo atención? Pues ambos, ¿no? Sí, no sé. Sí. Digo, pues ambos, ¿no, maestra? ¿Por qué cree Porque si no, pues, si no tuviera, por ejemplo, para poner atención, el educador, el docente, pues tiene que tener como que habilidades para que atraigan nuestra atención. Y así como nosotros como estudiantes, o sea, acaparar lo que él nos dice, lo que nos quiere dar a entender y así poder entenderlo mejor? Okay. Es lo que entiendo. Por eso. Muy bien. En este proceso de socialización, en uno de los ámbitos de educación, que es la educación formal, tenemos dos personajes que dentro de la institución educativa está el educador y el educando. ¿Sí? A ver. El educador. Muy bien, Irene, muchas gracias. Irene comenta que el educador. Yo, desde mi punto personal, creo que se favorece la intervención cuando hay una interacción entre ambos, desde el educador con el educando. ¿Quién es el educador? El docente, ¿verdad?
el maestro, el profesor, la profesora. Y el educando es el alumno, es la alumna, ¿sí? Dentro de un contexto, ¿qué? Formal, un contexto educativo formal, porque ahorita vamos a ver otros dos tipos de educación, ¿sí? ¿Sabían que hay otros dos tipos de educación? Son tres, ¿no? Ahora, ahorita vamos para allá. Bueno, ¿por qué la intervención se favorece el desarrollo de las cualidades? Porque somos seres sociables. No todo ya lo sabemos. Entonces hay una interacción social entre alumno, docente, docente, alumno, alumno, alumnos. En ese proceso de socializar se aprenden distintas cosas, conocimientos, habilidades, destrezas, cultura, idiomas, formas de pensar, normas, ¿sí? Entonces, este proceso de socialización nos va a ayudar a transmitir todos estos enfoques, pero ya sea desde un punto de educación formal hasta en el informal y en no formal. Esos son los tres tipos de educación. Ahora, ¿qué tipo de actividades y procedimientos hay dentro de un contexto educativo formal? Hay sistemáticas, metódicas, morales, intelectuales y físicas, es decir, todas aquellas materias que nosotros tomamos, ¿sí? Por ejemplo, aquellas morales, actividades o materias morales, ¿con qué cursos cree usted que va? ¿O con qué materias? Puede ser con la de ética, con la de Ética. derechos humanos. Muy bien. Metódicas. Lo que puede ser metodología de la investigación. Muy bien. Metodología de investigación. Intelectuales. A ver, Diana, ¿ya agotó sus participaciones por hoy? Muy bien. Aquí tenemos a Yoli, a Irene, a Lady, a Abraham, a Isael. ¿Qué materias llevamos en intelectuales, en físicas, sistemáticas? ¿A poco no llevaron ofimática? ¿No llevaron corticonfección, taquigrafía, ciencias químicas? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. No quieren participar hoy, los veo muy tristes. La educación tiene tres tipos, que es la no formal, la formal y la a ver qué Informal. percibimos. Formal, no formal y la informal, ¿sí? La educación formal nos va a ayudar a hacer referencia a todo esto que ya comentamos, pero dentro de un contexto educativo. Es decir, el resultado de nuestras destrezas, habilidades, nuestras destrezas y nuestras habilidades nos van a dar un resultado. Dependiendo de ese resultado, vamos a obtener ¿qué? Un certificado, un diploma, una boleta, una constancia de estudios, algo que acredite nuestras habilidades, ¿sí? De manera formal. Ahora, la no formal. La educación formal,
porque van a hacer un cuadro comparativo, se los voy a decir. La educación formal es aquella cuando nosotros pertenecemos a una institución, ya sea privada, ya sea pública, y que vamos a cursar en un periodo de tiempo acreditando materias. ¿Sí? Ejemplo, lo que ustedes están estudiando. Trabajo social. Están en una universidad, están en una escuela inscritos formalmente. ¿Sí? Y su escuela tiene pues registro, ahora sí que válido, de la Secretaría, y por ende ustedes van a tener un día su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, que es nuestra institución formal de México. Mientras que la educación no formal hace referencia a todos los cursos, todas las academias que nos dan distintos talleres de manera, ahora sí que gratuita. ¿Sí? ¿No han escuchado que, por ejemplo, luego les comparto así, que vean algunas ponencias, ¿no? Así en Facebook. Eso es informal, porque entra quien quiere, a la hora que quiere. No tiene una constancia que acredite las habilidades o la experiencia adquirida en ese momento, ¿verdad? Que sí hay constancias con valor curricular, pero bueno, ya ese entraría en informal, con un periodo más amplio. Y bueno, esa es la educación no formal, los cursos y talleres y academias que nos dan ahora sí de un tiempo pequeño. Mientras que la educación informal, que es el tercer tipo de educación, va a abarcar tanto la formal como la no formal. ¿Por qué? Porque es la que comentó Diana en un principio. Es aquella que se adquiere de manera experimental a lo largo de nuestra vida, de manera empírica, ¿sí? Ahorita les voy a preguntar a todos, sin distinción. Ok, bueno, aquí les puse algo interesante. La educación se concibe como un proceso continuo y constante a lo largo de toda nuestra vida, lo que supone además que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio que educa. ¿Sí? ¿Sabían que existe la profesión educador social? Aquí en México creo que apenas hay una escuela en el norte. Apenas. Pero educación social entra en la educación de tipo no formal. ¿Sí? Porque damos talleres, damos cursos, enseñamos a las personas a valerse por sí mismas, gestionamos a alguien que les enseñe a cortar cabellito para que pues tengan un ingresito extra, etcétera. Es parte de esto, parte de nuestras funciones que realizamos como trabajadores sociales. Bueno, ay, ya no agarra. Ah, miren, vean, aquí está. La educación formal, ahí les puse unos compañeritos del sábado. Ah, no, son del viernes también. Formal hace referencia, gráficamente se los pongo. Formal cuando pertenecemos a una institución, ¿sí? Que estamos registrados. No formal son aquellos talleres que nosotros pues gestionamos, ¿no? O a veces hasta nosotros mismos si tenemos unas habilidades que podemos mostrarle a las demás personas, nosotros mismos las damos. Que no es lo ideal, ¿eh? La informal, que enseñamos a través de la vida, lo que aprendimos, por ejemplo, ahorita ustedes saben leer y escribir, ¿verdad? Ustedes darían un pequeño taller de alfabetización a adultos mayores, a niños, etcétera, pero no les darían un certificado de que aprendieron,
a leer, pero sí les enseñarían a leer, ¿verdad? Y lo social, parte de lo social con lo informal es a través de la experiencia. No recibimos un título, recibimos el conocimiento a través de la experiencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? ¿Y me quiere decir qué es el aprendizaje? ¿Nadie? Es el resultado final, maestra, de la educación. Resultado final de la educación. Muy bien. Es parte, Es lo que ya se aprendió. sí, efectivamente parte de aquello que concibimos, aquello como nuestra meta a lograr, ¿verdad? Aquello que logramos ejecutar respecto a algo que aprendimos, que nos enseñaron, perdón. El aprendizaje debe ser cooperativo, innovador, va de la mano con el descubrimiento, va de la mano con la práctica, el ensayo y el error, tiene un significado para nosotros y por ende vamos a practicarlo ¿en dónde? En la sociedad. ¿Qué horas son? 7:06. Ok. Hasta aquí vamos a dejarle, voy a ponerle pausa. Muy bien. Voy con compañera Marta Iris. ¿Qué es educación para usted? Pueden robar las participaciones, ¿eh? ¿Qué es educación, Lady? Bueno, buenas tardes. Para mí educación es primeramente el vínculo entre el educador y el educando, donde el educador ahora sí que transfiere sus conocimientos, enseña, pues ahora sí que, ¿cómo lo dijera? Transmite conocimientos hacia el educando, donde pueda pues aprender de ellos. Ok, Lady. Gracias. Yoli, ¿qué es para usted educación? Es el compartir los conocimientos que se adquieren, compartirlos con personas que no los han tenido. Compartir conocimientos, ¿sí? Muy bien. Irene nos dice que es el conocimiento de una persona adquirido de manera personal, familiar o escolar. ¿Me apoya Lady Diana? ¿Qué es educación respecto a lo que acabamos de abordar? Ya, ¿otra vez? Diana Lozano, perdón. Sí. Ok. En base a lo que se acaba de abordar, la educación es la transmisión de los conocimientos. La educación puede ser pública, privada, formal, informal y no formal. Todos podemos transmitir algo de conocimientos, todos podemos dar educación, pero no todos estamos certificados ni calificados para ser válida esa enseñanza que se brinda. Muy bien, gracias Diana. Puntualizamos en lo siguiente. Educación es un proceso de socialización
en el que se transmiten conocimientos, valores, normas, creencias, comportamientos, que nos va a ayudar a potencializar, desarrollar también habilidades, destrezas, ¿qué más? Habilidades, destrezas, Conocimientos. conocimientos, Técnicas de estudios, Sí, muy bien. las formas de comportamiento. Sí. Incluso nos va a transmitir formas de cómo nosotros podemos trabajar y relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Hay personas que llegan a decir, es que la escuela es para educar. Sin embargo, en casa, a veces todo este proceso de socialización no es transmitido de manera correcta. Y a la escuela llegan, ahora sí que nosotros llegamos o nuestros hijos y se empieza a regular todo ese tipo de enfoques, valores, normas, creencias, comportamientos, incluso hasta a veces moldeamos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Maestra, Mande. disculpe que la moleste, es que me dijo Pau que si la puede dejar entrar a la sesión. Dice que quiere entrar, pero que no puede entrar. Si la puede anexar, aceptarla. Ya. Listo. Ya mandó la solicitud. Gracias, ¿no? Listo. Sí, gracias, profe. Muy bien. Entonces, la educación, puntualizamos. Hay 3 tipos de educación. Formal. No formal, informal. Efectivamente. Estos 3 tipos de educación son a través de un proceso de socialización, pero son diferentes los contextos. En uno, por ejemplo, nos van a dar un día un certificado, ¿verdad? Un título. Pertenecemos a una institución, a una universidad formal, que tenemos que cumplir con ciertos criterios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios? Asistencia, hacer tareas, Portar el uniforme. Portar el uniforme, entre otras, ¿no? Hacer un servicio social, no deber materias, estar pendientes de sus clases, etc. Mientras que la no formal es aquella que nos va a enseñar a través de la práctica. Ay, no puedo escribirlo bien. Práctica. ¿Sí? Pero podemos recibir, ahora sí que nosotros podemos recibir algún tipo de, pues, constancia sencilla, ¿no? De que felicidades por asistir al curso de repostería que fue impartido por ahora sí que la chef Isis Ailet Montes de Oca, ¿sí? Es decir, se transmiten conocimientos a través de la práctica, con un fin, con un propósito, de que la otra persona desarrolle habilidades. Pero esta persona que recibe ese conocimiento de manera no formal, puede que no tenga ningún grado de estudios formales. Puede que no sepa ni leer ni escribir, pero sí sabe hacer pasteles. Es decir, no es necesario un título, no es necesario, ahora sí que un grado de estudio. Mientras que la informal, por ejemplo, yo o usted
tenemos ciertas habilidades que son leer, escribir, ¿no? Les ponía un ejemplo hace un momento. Le enseñamos a otras personas de las distintas edades estos conocimientos. Y como menciona Diana, o sea, no estamos facultados para proporcionar un certificado que avale que, pues, que esta persona es alfabeta ya, que ya sabe leer y que sabe escribir. Posiblemente sí, podemos hacerle una pequeña constancia con nuestra cédula profesional, que tomó un curso, pero ya sería no formal. Informal es voy, le transmito los conocimientos, practicamos algunos días no, pero no le puedo dar una constancia que pueda utilizar para entrar a estudiar a una institución formal, ¿sí? Por eso dice informal. Es lo adverso a lo formal. Mientras que el social es aquella educación que nosotros vamos recibiendo mediante la interacción social con otras personas, en la calle, por cierto. ¿No han escuchado eso que dicen por ahí? Educa a tus hijos o los va a educar la sociedad, ¿verdad? Que luego escuchamos y vemos que nuestros primos, nuestras hermanas o hasta nuestros hijos, oye hija, ¿por qué te estás comportando de esta manera? Tú no eres así, yo eso no te lo enseñé. Esos valores yo no te los di. No, pues en la escuela no es, van a una escuela religiosa. Pues terminan siendo peor. Digo, me contaron. De mi generación como que chocamos muchos. Entonces, de este tipo, esta clasificación de los tipos de educación nos van a enseñar a nosotros más bien como trabajadores sociales, vamos a identificarlos por conceptos y a partir de ahí vamos a poder identificar cuál va a ser nuestra práctica. ¿Será la misma práctica un trabajador social en una institución educativa formal que en un trabajo de educación de campo, es decir, el informal? ¿Será la misma práctica? Situemos. En la formal, digamos que hay reglas y ciertos parámetros que debemos de seguir. Y en lo informal, digamos que nosotros ponemos esos límites y esas reglas. Efectivamente, Abraham. Aunque, bueno, sí, efectivamente. La formal nosotros seguimos parámetros, tenemos limitaciones. Tenemos hasta un punto donde podemos llegar. Pasa como en las instituciones ahora sí que públicas, ya sea de salud, ya sea jurídico, de desarrollo social, etcétera. Hay normas, ¿verdad? Veíamos también en planeación y desarrollo social. A la hora de ejecutar una acción tenemos que identificar si está dentro de los parámetros y todo eso. Porque hay reglas, hay normas. Mientras que la informal es ahí donde usted va a crear sus reglas, donde usted va a valorar sus parámetros, donde usted va a tomar decisiones, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos y debemos llegar? Porque en práctica de campo, por ejemplo, ustedes que pertenecen ahorita como estudiantes, ya vi que ya varios de ustedes están yendo a campo y los felicito. Ya se están dando cuenta de la realidad social, vaya. No es que no se hayan dado cuenta, sino que es diferente la práctica con, pues a lo mejor lo teórico. Pueden identificar que nosotros, como institución, pertenecientes a una institución formal, no podemos hacer muchas cosas que nos gustaría con nuestro sujeto o motivo de estudio o en el campo. ¿Por qué? Porque estamos ahora sí que en proceso de formación profesional.
Seguimos perteneciendo a una institución formal con sus reglas, con sus normas, con sus parámetros. Ahora, si yo, ya que tengo la facultad, ¿no? A lo mejor de ir y hacer una práctica en una colonia de manera, ahora sí que individual, sin meter a mis alumnos, sin meter a ninguna institución. Yo decido hacer un taller en mi colonia, ahora sí que la responsabilidad me la voy a llevar yo. Si pasa algo, pues, ¿contra quién creen que van a ir? Contra mí. Si no sé hacer bien las cosas, todo contra, ahora sí que el profesional. Por eso hay formas, ¿no? De trabajo. Hay que saber valorar hasta qué punto vamos a llegar a socializar, porque ya da el caso que nos llegamos a clavar, nos clavamos en situaciones, en problemas, necesidades, ¿sí? Y hay que saber poner límites. Bueno, son las 5:22. De aquí le vamos a cortar. Anoten, porfis, de tarea. Van a buscar en libros o artículos la conceptualización de educación tomando como referencia de 3 a 5 autores y van a poner sus fuentes de consulta. Otra tarea que ahí mismo la van a ir construyendo, digo, les anticipo, por si quieren adelantarse, van a elaborar un cuadro comparativo de educación para que lo empiecen a construir, ¿no? Porque buscando estas conceptualizaciones van a construir la siguiente tarea. Es parte de... De los 4 tipos, ¿no, maestra? ¿Mande? De los 4 tipos, informal, formal, no formal, social. No, esta es una tarea, ahora sí que la siguiente tarea. Educación, enseñanza y comunicación. Órale. ¿Sí? Bueno, me despido.